A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Desde alguna remota fecha perdida en la noche de los tiempos, los hombres belicosos y temerosos, voraces, dominantes, inseguros, hemos insistido en desconocer el valor de la mujer. Las mitologías escritas y orales de todas las culturas han pretendido encontrar en la mujer la fuente de todos los males. Y a pesar de sometidas, perseguidas, marginadas, las mujeres han sabido levantarse, guiar, alumbrar y ser ejemplo. Un día como hoy, 8 de marzo de 1908, en Nueva York, un grupo de mujeres se encontraba dentro de una fábrica textil, reclamando lo elemental. A igual trabajo de los hombres, igual salario. La policía y los propietarios habían cerrado las puertas porque era la forma de amedrentarlas, de impedir su comunicación con el mundo exterior y de presionar el fin de la huelga. En un momento se desató un incendio. Las mujeres atrapadas pagaron con su vida el sueño de conquistar sus derechos. 129 quedaron para siempre entre las llamas. Hoy su sacrificio, su ejemplo y su memoria alumbran la lucha de las mujeres en el mundo y también de los hombres que entienden la igualdad humana como una meta digna de ser alcanzada. Las principales noticias del día. Titulares. Villavicencio retira su denuncia en el proceso de amnistías legislativas. Roque Sevilla se suma a la lista de consejeros presidenciales. Articulados del Corredor Central Norte, 5 años sin revisión técnica. En novedades legales, recordatorio de obligaciones que deben cumplirse en marzo. En vida y tecnología, cifras de penetración de Internet en Ecuador. En el segmento de opinión, la invasión a Ucrania y el incremento del precio del petróleo. En política internacional, impacto mundial. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, invasión de Rusia a Ucrania. León Roldós, por Ucrania. José Hernández, Nebot delata un misterio de la política criolla. El plop de la noticia. Noticias del día. Villavicencio retira su denuncia en el proceso de las amnistías legislativas. El asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, retiró el 4 de marzo del 2022 la denuncia que interpuso hace varios días en contra de la Comisión de Garantías Constitucionales. En esta aseguraba que la comisión incumplió los plazos legales en el informe sobre las amnistías legislativas para los perseguidos políticos. El informe sugirió la amnistía para más de 260 personas que participaron, entre otros, en el paro nacional de octubre de 2019. Entre los posibles amnistiados estarían la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el dirigente correísta Virgilio Hernández. Villavicencio denunció que el informe fue presentado dentro del plazo legal de 30 días sin las firmas de los comisionados. Estas firmas se habrían entregado 4 días después. Sin embargo, el legislador hizo pública su decisión de retirar la denuncia por el derecho que tienen las víctimas. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, deberá convocar en los próximos días a una sesión del Pleno para tratar este informe. El documento, sin embargo, tiene otras críticas. Por ejemplo, que no se recibieron algunos expedientes de la Fiscalía que servirían de base para analizar las amnistías.
Roque Sevilla se suma a la lista de consejeros presidenciales. El presidente Guillermo Lasso nombró al empresario y ambientalista Roque Sevilla, según consta en el decreto ejecutivo 364, como consejero presidencial ad honorem, es decir, trabaja sin remuneración. Sevilla se suma con el objetivo de tratar temas de conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación ambiental. El quiteño de 74 años, que se declara ecologista, es presidente del Grupo Futuro y fue concejal, asambleísta constituyente y alcalde de la capital entre 1998 y 2000. En julio de 2020 fue convocado por el entonces presidente Lenín Moreno como especialista para diseñar la estrategia de protección de las Islas Galápagos. Articulados del Corredor Central Norte, 5 años sin revisión técnica. En 2005, el servicio del Corredor Central Norte en la ciudad de Quito empezó con 74 buses y estos no estaban homologados. En el país, según Jorge Espín, presidente del Corredor Central Norte, solo había homologación para los buses tradicionales. Por esa razón, no pudieron ser matriculados. Ahora, según el vocero de esa línea de transporte, solo están 60 de estos buses operativos. Espín dice que todos los buses reciben mantenimiento constante. Sin embargo, ninguna de las unidades ha pasado por la revisión técnica vehicular desde el año 2017, ya que con el cambio de autoridades en los centros de revisión ya no se aceptó que las unidades pasen el control debido a que no contaban con su matrícula. Además, se dice que están listos para empezar un cambio con la compra de nuevas unidades para este corredor. Sin embargo, el municipio no les ha emitido las características de los vehículos que podrán homologar. No quieren que se repita lo de 2005. A mediados de este mes, la Secretaría presentará un plan de acción y una de las primeras medidas en este plan será mejorar la calidad del servicio con nuevas unidades y además realizar una intervención física. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Recordatorio de obligaciones que deben cumplirse en marzo. En el mes de marzo deberán cumplirse las siguientes obligaciones. Junta General Ordinaria. De acuerdo al artículo 119 de la Ley de Compañías, las compañías ecuatorianas deberán realizar su Junta General Ordinaria al menos una vez al año dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía. Esto es hasta el 31 de marzo de cada año. Cálculo de utilidades. Hasta el 31 de marzo del año en curso, los empleadores deberán calcular el valor a ser repartido por concepto de utilidades a cada uno de sus trabajadores, tomando en cuenta sus cargas familiares. Estas deberán ser pagadas hasta el 15 de abril. Declaración de impuesto a la renta de personas naturales. Las personas naturales deberán presentar su declaración de impuesto a la renta en el mes de marzo. Contribuciones temporales para el impulso económico y la sostenibilidad fiscal. En el mes de marzo deberán pagarse las contribuciones temporales para el impulso económico y sostenibilidad fiscal post-COVID-19 establecidas en el libro 1 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Las contribuciones tienen carácter anual y consisten para las personas naturales en una obligación tributaria a declararse y pagarse en el ejercicio fiscal 2022 y para las sociedades en 2 obligaciones tributarias a declararse y pagarse en los ejercicios fiscales 2022 y 2023. En el año 2022 cumplirán esta contribución las personas naturales que al 1 de enero del 2021 posean 1. Patrimonio individual igual o mayor a $1 millón o 2. Patrimonio en sociedad conyugal igual o mayor a $2 millones. En los años 2022 y 2023 cumplirán con esta contribución las sociedades que al 31 de diciembre del 2020 hayan tenido un patrimonio neto igual o mayor a $5 millones. Tanto para personas naturales como para sociedades, en el año 2022 esta contribución se debe declarar y pagar hasta el 31 de marzo
del 2022 y está sujeta a facilidades de pago por máximo 6 meses. Este ha sido el segmento jurídico a cargo y bajo el auspicio del estudio Naranjo, Martínez y Subía. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar en este espacio de Vida y Tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles ahora una noticia que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en Ecuador reveló hace pocos días, que es el número de cuentas de Internet que tenemos en el Ecuador. Y la diferencia respecto al año pasado es que las cuentas de Internet móvil, es decir, las que nosotros usamos en nuestros teléfonos o en nuestras tabletas, han superado a las de Internet fijo. Y las cuentas de Internet móviles activas en el año pasado hasta diciembre del 2021 ya se suman más de 10 millones. ¿Qué significa esto? Lo primero es que, ya sabemos, el Internet se convirtió en una necesidad por la pandemia, por los trabajos a distancia, por las clases a distancia, pero también hay un factor importantísimo que revela esta cifra de los 10 millones de cuentas móviles activas en el Ecuador. Es decir, que si somos 18 millones de habitantes, la mayoría ya tenemos Internet móvil en nuestras manos, y es literal, en nuestras manos. Eso para una empresa pequeña, mediana, para un emprendedor, es un dato revelador. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted puede generar una estrategia para atraer clientes que sabe que tienen el Internet activo en sus manos. Es decir, si usted está preparando la estrategia para el próximo feriado, por ejemplo, y calcula cuántas personas van a visitar su zona o podrían visitar su zona, usted podría enviar una campaña de publicidad a todas aquellas que se acerquen a su zona de influencia, porque tienen Internet en las manos. Eso puede cambiar muchísimo la estrategia que ustedes están planeando durante el año de cómo atraer clientes a sus servicios o a su producto. Eso también revela otro factor importantísimo, que el Internet móvil es el que está dominando al mundo, y eso lo estamos viendo en estadísticas de todos los países. Nosotros estamos creciendo a un promedio de más del 3% año contra año en Internet móvil, que es muchísimo más alto de lo que crece el Internet fijo. Ahora hay otro factor también interesante, que normalmente está sucediendo que muchas familias tienen un Internet fijo en casa para las actividades que se realizan desde casa y el Internet móvil en las manos. Eso también da una dimensión de cómo se está conectando las personas para acceder a la información. Y finalmente, también es importante entender que el tener Internet fijo o móvil está marcando una pauta de cómo estamos recibiendo, consumiendo información y cómo podríamos generar información atractiva para nuestros clientes. Tomen en cuenta estos datos. Otro detalle importante es mirar en el mapa. Pueden entrar a la página de Arcotel en Ecuador y pueden mirar cómo está la conectividad por provincias. Eso no es novedad. Pichincha y Guayas se llevan el mayor número de cuentas activas de Internet fijo y móvil. Evidentemente son las dos provincias con mayor población en el Ecuador. Entonces, eso es otro factor que también deberían considerar. Pero el tener Internet fijo también quiere decir que cuando la gente se desplaza con su Internet. Esta información la estamos compartiendo a ustedes en este espacio de Vida y Tecnología y esperamos que sea de utilidad para sus emprendimientos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por acompañarnos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Saludos cordiales, amigas y amigos. La invasión a Ucrania y el incremento del precio de los hidrocarburos es mi opinión dentro de este programa. En primer lugar, y como ecuatoriano, como ciudadano de este mundo, de este planeta, yo le expreso mi solidaridad
al pueblo de Ucrania. Ser víctimas de una invasión como está sucediendo en estos últimos días, donde se destroza la infraestructura de las ciudades, en donde se destroza el equipamiento de las ciudades con enormes convoys por vía terrestre y a través de la invasión aérea. Eso genera un pánico incontrolable, eso genera una enorme desesperación sin límite para los niños, para los seres humanos, para los niños, para las mujeres, para los hombres, para la gente de la tercera edad, para los adultos mayores, para el conjunto de la población. Eso genera un pánico incontrolable. La guerra es un holocausto, la guerra es una locura humana, pero en el caso de Ucrania no es una guerra. En el caso de Ucrania es una invasión que la protagonizó el gobierno de Rusia, el señor Putin y sus secuaces. Ellos son los responsables de este descalabro inhumano, cruel, malvado de lo que está sucediendo en Ucrania. Es que uno no se puede imaginar, o sea, uno no tiene comprensión, uno no avanza a entender qué personas que estamos viviendo en el siglo XXI, en la era de la cibernética, en donde el hombre ha tenido acceso a otro nivel de conocimientos muy diferente de lo que sucedía en la segunda mitad del siglo XX. Lo de hoy, de lo que vive el mundo actualmente, es muy diferente, sobre todo a nivel de la comunicación, de la información y también del uso de las tecnologías en el desarrollo de la ciencia. Entonces estamos hablando de otro nivel de formación, de conocimientos, ¿no?, de estudio y de comprensión de los seres humanos, del mundo que vivimos, del planeta y también del espacio. Bueno, se entendía que a esta altura del camino ir por una guerra o ir por una invasión como la que está haciendo Rusia es inconcebible, es inaceptable. Es que es inaceptable e inconcebible que este ser humano con este nivel de formación, de conocimiento, de raciocinio y de lógica en la estructura de las ideas y del conocimiento y de la comprensión de las cosas, se esté dando una cosa como estas. Es terriblemente condenable. La humanidad lo está condenando a nivel planetario y el señor Putin y su gobierno y sus secuaces se están convirtiendo en unos parias de la humanidad. Hay gente que pide que se los debe declarar personas no gratas en este planeta al señor Putin y a su círculo de aláteres que han sintonizado y que han apoyado esta invasión a Ucrania, causando el peor dolor a la humanidad. Como digo, a los niños, que es lo que más en lo personal me preocupa, que sean los niños los afectados de esta crueldad humana de un gobierno como el de Rusia que invade a Ucrania. Es que no se puede entender, no se puede comprender que saliendo de una pandemia mundial, donde han muerto millones de personas y donde la economía ha sido fuertemente golpeada a nivel individual y empresarialmente de las personas en el mundo, en unos países más que otros, y cuando todavía no hemos superado la pandemia al 100%, se produzca una invasión de guerra. O sea, esto no es factible, no es posible que nuestro cerebro, que nuestra mente logre comprender y tener una explicación de lo que hoy está viviendo el mundo. Realmente condenable, reprochable, inaceptable. No hay manera de entender lo que está sucediendo ahora. El dolor, que es lo que el pueblo de Ucrania, sus ciudades, se sienten. Un gemido infinito se produce hoy en las ciudades de Ucrania, que ven las personas, las mujeres, los niños, los hombres, los adultos,
las personas de la tercera edad que ven que se destruye y que entran esos convoys a destruir. De lo que se está haciendo en Ucrania no ha sucedido con un terremoto. Un terremoto no tiene el impacto de lo que tiene esta locura humana en una condición de guerra, en donde el hombre actúa de manera desenfrenada, sin ninguna compasión, sin ningún dolor, sin ningún respeto para la vida. Han muerto mujeres disparadas en los automóviles, ¿no?, en la calle. Y toda la alteración de la paz, ¿no?, del trabajo, de la vivienda, del sueño, de la alimentación, de calmar la sed, de toda la comodidad que el ser humano debe tener en una ciudad o en el campo. Todo eso ha sido alterado. Uno se pregunta qué comerán, si tendrán agua para beber, si podrán considerar el sueño. Todas son una serie de preguntas que uno se hace respecto de esta pobre gente, de esta cosa que está viviendo tan terrible en Ucrania. Por eso nosotros expresamos nuestra solidaridad como habitantes de esta humanidad, como habitantes de este planeta, nuestra solidaridad, y que Dios bendiga y que Dios fortalezca a Ucrania. Y también al pueblo de Rusia, que también se ve empujado a una cosa como estas, ¿no? Porque esto no es producto de una consulta, de una aceptación global del pueblo de Rusia, no, es de su gobierno y de quienes controlan, por respeto a la opinión pública, no digo el adjetivo, de quienes son parte de ese círculo del gobierno de Putin. Bueno, este tema de esta invasión, de esta conflagración en contra de Ucrania, tiene impactos en toda la economía, en la generación de bienes y servicios, especialmente por la incidencia que tienen los hidrocarburos, en la economía mundial. Los hidrocarburos son un monopolio. Durante el siglo XX fueron un monopolio dominante los hidrocarburos y hasta ahora lo siguen siendo. Por eso es que los precios del petróleo hoy estamos viendo que están superando los $125 por barril en el caso del WTI. Eso es lo que se vio el lunes de esta semana. Así se incrementó de manera vertiginosa el precio del petróleo y de sus derivados, y por supuesto que también hay aspectos especulativos, pero ahora más allá del aspecto especulativo son reales, porque por ejemplo en el caso de Rusia, que tiene 5 empresas, las más grandes productoras de petróleo, como Rosneft, como Luke, como Gazprom, ¿ya? Y otras empresas, son 5, las que tienen el control de la producción petrolera, hoy están siendo afectadas. Primero porque no pueden exportar ya su petróleo, y segundo porque sus aliados, como en el caso de Rosneft, que estaba aliada con la empresa British Petroleum dice, prácticamente está dando por terminadas sus relaciones contractuales con Rosneft, con la empresa rusa Rosneft. Y lo mismo sucede con Shell, la empresa holandesa de Shell, también acaba de prácticamente desvincularse del contrato con la empresa Gazprom, empresa rusa. Entonces baja la producción, ¿ya? Baja el abastecimiento, baja la oferta, y eso impacta en todo el mundo, a nivel planetario, en la generación de bienes, en la generación de servicios, ¿no? Y en el caso del Ecuador será eso. Hoy prácticamente la gasolina super está superando los $4, ¿no? Y claro, en el caso de la extra y de la gasolina con etanol, también obviamente nos suben porque hay un control de precios. Entonces, estos hechos nos deben hacer entender, señor gobierno y ecuatorianos, de que el petróleo es un recurso energético demasiadamente influyente en la economía del país, para que nos dé entonces entendimiento y comprensión de que el petróleo hay que manejarlo de una manera distinta, lo mismo a sus derivados. Por eso que hemos dicho que el Ecuador siempre debió aprovechar de tener este factor o este producto competitivo, este producto que le da al Ecuador una ventaja comparativa, una ventaja competitiva frente a los países que no tienen el hidrocarburo. Estos hechos nos están haciendo entender
de la enorme influencia que tiene el petróleo y los hidrocarburos en la economía nacional, y ojalá el gobierno nacional pueda entender entonces de que al petróleo hay que manejarlo de una manera distinta, al igual que sus derivados, impulsando un nuevo contrato petrolero donde el Estado realmente sea mayoritario en la producción del hidrocarburo y pueda impulsar asimismo alianzas estratégicas para refinar el crudo y ser nosotros abastecedores con productos nacional, con producción nacional, el mercado interno. Queridas amigas, queridos amigos, nos vemos en el próximo noticiero. Muchas gracias. Global Hoy con Alan Carney. La agresión militar rusa contra Ucrania tiene un impacto que va mucho más allá de la muerte de miles de ciudadanos, civiles en buena medida, por los indiscriminados ataques de la aviación, la artillería y los misiles rusos contra las ciudades ucranianas y los sufrimientos de ya 1,5 millones de refugiados acogidos generosamente en sus países vecinos, cantidad que se anticipa puede llegar a 3 veces ese número durante los próximos días, ante el terror que la salvaje agresión rusa despierta en la población. Un efecto evidentemente deseado y promovido por la doctrina militar histórica rusa. El impacto del conflicto es ya visible y grave para la economía mundial, todavía en plena convalecencia por la pandemia del COVID-19, cuyos efectos apenas están asimilándose en la producción, el consumo y, por supuesto, en el ámbito laboral. La recuperación en las economías, que se esperaba fuera muy fuerte luego del último coletazo de la variante Omicron, se ve gravemente amenazada ante las consecuencias iniciales del conflicto y las contramedidas adoptadas por la Unión Europea, los Estados Unidos y los estados democráticos del mundo. Medidas principalmente económicas y no militares para tratar de detener desde esa perspectiva la agresión rusa ante la terrible alternativa de una posible escalada, incluso nuclear, expresamente amenazada por un líder al que evidentemente se le fueron de las manos sus planes, generando ya fundadas y preocupantes dudas sobre su estabilidad psicológica. La agresión rusa, uno de los principales productores mundiales de combustibles, en particular petróleo y gas natural, ha originado una carrera alcista en los precios de estos bienes como no había sucedido desde 2008, con un petróleo apuntado hacia los $150 por barril y un gas quintuplicado en su precio. El temor evidente de persistir en el tiempo esta circunstancia estaría en tener que recurrir al carbón como alternativa económica para la generación eléctrica, con los consiguientes y catastróficos impactos ambientales en el cada día más evidente calentamiento global. El desarrollo de vehículos eléctricos como la mejor alternativa para reducir drásticamente el consumo de petróleo probablemente será afectado por el encarecimiento de la energía, impactando nuevamente en la producción de gases de efecto invernadero. Así las cosas, al parecer uno de los primeros damnificados de la guerra de Putin será el planeta entero. Cabe aquí una reflexión que se origina al tratar de establecer quiénes son los beneficiarios de esta agresión, y salta a la vista que, al menos en lo inmediato, los productores de petróleo y gas y el entramado empresarial en torno a esta industria son quienes obtendrán unas ganancias descomunales, pues en un periodo de 5 meses han visto duplicarse el precio del petróleo de 70 a 140 y triplicar el precio del gas natural. En tal medida, las sanciones aplicadas por la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia podrían parecer ilusorias, pues de hecho, Rusia estaría duplicando y hasta triplicando sus ingresos por exportaciones. Si se buscara cerrar el mercado europeo a los combustibles rusos para que éste no tenga a quién venderlos,
Esto implicaría la salida del mercado de unos 11 millones de barriles diarios, lo que resultaría en un alza aún mayor en los precios. Se habla ya, como algo posible, de un barril de $200. No sorprende entonces la creciente cercanía al interior de la OPEP y fuera de ella entre los grandes productores mundiales en Oriente Medio, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Rusia, en resistir las presiones de Estados Unidos por un incremento en la producción petrolera de la región para poder estabilizar los precios. Esta situación abre una ventana de oportunidad para que varios países productores que a su vez están sujetos a sanciones, Irán y Venezuela siendo los más destacados, tengan herramientas de negociación muy significativas. Los anuncios de avances importantes en las negociaciones para destrabar el acuerdo nuclear con Irán seguramente tendrán en mente la liberación de varios millones de barriles al mercado, y la sorpresiva visita a Venezuela de funcionarios de la administración americana es posible se enmarquen en un propósito similar. Resulta sardónico comprobar cómo, intencionada o coincidencialmente, las acciones de Putin se sintonizan y benefician a muchos dictadores y tiranos que lo han apoyado en el pasado o que, como el heredero saudita, pretende su desquite ante la negativa del presidente Biden de saludarlo y menos reunirse con él a raíz de las evidencias que vinculan a Bin Salman con el asesinato de Khashoggi en la embajada saudita en Turquía. La pandemia, para salvar empresas y empleo, ha exigido una emisión monetaria y de deuda sin precedentes en la historia. Esa enorme masa monetaria está en la raíz de la creciente inflación que se observa en las economías del mundo, con las consiguientes alzas en los precios, desde alimentos a bienes de consumo, prácticamente en todo el planeta. Para enfrentarla, es necesario equilibrar la masa monetaria con la capacidad productiva y el consumo, lo que requeriría retirar del mercado de capitales miles de millones de dólares. Con la actual disparada de los precios de los combustibles, se agrega por una parte más leña al fuego inflacionario y por otra una afectación significativa a los consumidores y a su calidad de vida, pues no es asunto de simplemente decir que habrá que hacer sacrificios y pasar frío en el invierno y usar transporte público, cuando lo que posiblemente suceda sea una reacción social contra los gobiernos que no han sabido prever y peor gestionar la crisis generada. En Europa ya existen claras muestras de apoyo a la política nacionalista, conservadora y religiosa de Putin en todos los movimientos similares europeos, como la AfD en Alemania, unida al cómplice silencio del ex canciller socialista Schröder, cabeza visible del gasoducto Nord Stream y de Gazprom. De Fidesz en Hungría, el partido de Orbán, declarado amigo de Putin, de Forza Italia del incombustible Berlusconi, o la agrupación nacional francesa de Le Pen, dura crítica del envío de armas a Ucrania y gran admiradora de Putin. Evidentemente, el impacto de las medidas en la economía rusa puede ser muy grave, lo que determinará que deba buscar apoyarse en China como alternativa al mercado y al crédito occidental, con una creciente dependencia respecto de China. Esta, como bien sabemos, no se caracteriza precisamente por su altruismo y generosidad y se hará pagar muy bien su apoyo económico y diplomático. Con certeza exigirá, como lo ha hecho en todas partes, garantías reales en petróleo y gas de los apoyos que preste. Existe una evidente posibilidad de ver a Rusia en el corto plazo en condición de país vasallo de China. Muchas gracias. Editorial. Invasión de Rusia a Ucrania, por Ramiro Ruiz. La OTAN es una organización de países que crearon una alianza para contrarrestar a los soviéticos.
Los países que antes pertenecían a la Unión Soviética limitan con Rusia. Cuando se canceló la Unión Soviética, la OTAN se expandió hacia el este, incorporando a la mayoría de naciones europeas que pertenecieron a la esfera comunista. Las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, que antes formaban parte de la Unión Soviética, se unieron a la OTAN, al igual que Polonia, Rumania y otras. En el 2008, la OTAN declaró que planeaba incorporar a Ucrania, aunque todavía es una posibilidad lejana. Putin se ha quejado de la desintegración soviética como una catástrofe. Piensa que le arrebataron a Rusia el lugar que le correspondía entre las grandes potencias del mundo y está a merced de un occidente depredador. Permanece 22 años en el poder, reconstruyendo el ejército ruso y reafirmando su poder geopolítico. Sin embargo, Ucrania tiene la convicción de convertirse en país democrático. Por esta razón, Putin ha invadido Ucrania. Todavía espera mantener una cleptocracia autocrática en la que ejerce plenos poderes, como sucedió en el viejo imperio soviético. Ucrania no quiere el proyecto de Putin, defiende su existencia como Estado independiente y lucha por un porvenir de libertad y prosperidad. La revolución por la dignidad de Ucrania en el 2014, cuando un presidente corrupto escapó del país, es exactamente el tipo de revolución que Putin siente miedo. Está convencido que, si Ucrania alcanza éxito en su lucha democrática y se integra a la Unión Europea, los ciudadanos comunes rusos podrían pensar: nosotros también merecemos un país democrático, integrado a los países de Europa y del mundo. Putin es un líder político que ha negado lo mejor para sus conciudadanos. Su objetivo no es una Rusia próspera, floreciente y pacífica, sino un país que le permita continuar en su cargo. No le importa la pobreza de los rusos, sino la obediencia ciega. Tampoco le afectan las sanciones, porque no amenazan su posición, su poder ni su forma personal. Mientras tanto, las fuerzas rusas situaron zonas urbanas en todo el país en una ofensiva que ha sacudido los pobladores con artillería y ha destruido los servicios públicos. Los ataques han agravado una crisis humanitaria. Hasta hoy han huido del país 1 millón de personas. Otros grupos abandonan sus hogares en búsqueda de las ciudades más alejadas del conflicto. ¿Cómo detener la locura de un sátrapa? Nadie ha tratado formalmente terminar el lavado de dinero ruso en Occidente o la influencia política y financiera de Rusia en muchos países del mundo. Ningún político se ha tomado en serio la idea para que los alemanes se independicen del gas ruso o que Francia prohíba a los partidos políticos que aceptan dinero ruso, o que Reino Unido y Estados Unidos impidan que los caciques rusos compren propiedades en Londres o Miami. Ninguno ha sugerido una respuesta a la guerra periodística de Putin contra el sistema político de los países libres. Los líderes demócratas deberían proponer una guerra informativa contra el régimen autocrático y corrupto de Putin. Los analistas de la política de Putin y Rusia piensan que es momento que Europa y Estados Unidos propongan nuevas tácticas encaminadas a detener este asesinato masivo. Por ejemplo, sacar el dinero y la influencia rusa fuera de los sistemas políticos, sancionar a todos los millonarios corrompidos que rodean a Putin, confiscar sus propiedades en Occidente e impedir que hagan negocios en los países occidentales. No hay una vuelta a la normalidad comercial con Rusia mientras dure la ocupación de Ucrania. El mundo occidental debe responsabilizarse de los países democráticos del planeta, no solo del este de Europa y Alemania, sino a la opinión pública mundial y defender una convivencia pacífica. ¿Cómo podemos apoyar a la prosperidad y la paz y disponer de los medios de comunicación al alcance de la mayoría? El poder político y económico no debe aplastar al hombre que en momentos ya es víctima del conflicto globalizado. Ramiro Ruiz.
Por Ucrania, artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. Estamos siendo testigos de la invasión militar, cruenta y destructiva de Rusia a Ucrania, en que es dominante en el mundo la condena a los invasores, con puntuales excepciones y con abstenciones que en algo responden a posiciones ideológicas y más a condiciones de relaciones políticas y económicas. A la agresión bélica de Rusia desde el sistema económico mundial, controlado por los principios y gobiernos de democracia occidental, se responde con sanciones económicas y en otros órdenes, cuáles son los casos de certámenes deportivos internacionales. ¿A quiénes más afectan las represalias económicas vinculadas con flujos de materias primas, alimentos, productos terminados y servicios, en que hay partes y contrapartes con los pagos financieros correspondientes? ¿A Rusia, a sus productores y consumidores? ¿O a los oferentes o demandantes de bienes y o servicios de otros países? Los productos perecibles no pueden conservarse sino en determinadas condiciones. Caso contrario, perecen, se descomponen, no son recuperables, siendo muy afectados los productores. Es una locura la decisión de Putin, que en octubre llegará a los 70 años y quien puede extender su gobierno hasta el año 2036, después de la consulta que se efectuó en Rusia el 2020, que lo lleva a invadir a Ucrania. La posible motivación sí lo es. La frase que repite Putin, rusos y ucranianos son un solo pueblo, evidencia su decisión de recuperar lo que fue la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, disuelta en 1991, cuando lo acordaron las tres repúblicas que aún la formaban, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La URSS se integró en el año 1922, se está por llegar a los 100 años, bajo el impulso del modelo comunista liderado por Lenin, por la unión de esos tres países europeos. Rusia se extiende a Asia por Siberia y a la Transcaucasia, pero en su auge llegó a integrarse con 15 repúblicas en Europa y Asia. Su territorio fue de 22.4 millones de kilómetros cuadrados. Su población estuvo en el orden de 293 millones de personas, solo superada por China e India con cientos de etnias. El riesgo lo perciben los países del este de Europa que fueron incluidos en la URSS y que luego dejaron de depender de Rusia. Por eso su demanda acelerada, igual que la de Ucrania, de que se les permita ser parte de la Unión Europea en lo político y en lo económico. Unos ya lo lograron. Moldovia y Georgia en la primera semana de marzo del 2022 han formalizado su petición. Otra demanda es el ingreso a la OTAN, en que además de los países de Europa está Estados Unidos de América, lo que para pueblos y países es posibilidad de protección. Para Rusia puede ser vecinos, constituyen amenazas. Personalmente valoro como positivas las decisiones del gobierno del presidente Lasso sobre pluralismo ideológico y los contactos en los primeros meses con los gobiernos de Rusia y China para llegar a acuerdos de inversiones y de comercio internacional. Pero en el momento que la definición esencial es por la paz y contra la guerra, así se la ha tomado. La preocupación por el retorno de los ecuatorianos que se encontraban en Ucrania también ha sido positiva. Artículo de León Roldós publicado en Diario El Universo. Nebot delata un misterio de la política criolla. José Hernández, 4 Pelagatos. La última salida mediática de Jaime Nebot, que tuvo un efecto de muy baja intensidad a juzgar por la escasa repercusión en los medios y en las redes sociales, es una pieza que debería figurar en el pensum de las ciencias políticas. Y no hay ironía en esto. El líder social cristiano dio cuerpo a uno de los misterios de la política ecuatoriana, de la política realmente existente. Pocos, en efecto, se explican por qué no hay acuerdos políticos entre gente tan sensata, pletórica de principios y poseedora de las soluciones que requiere el país. Se puede ilustrar con ejemplos. Nadie,
como Mario Ruiz de Pachacutic, apenas aparece una cámara o tiene delante un micrófono, muta en apóstol de la transparencia y el apego a la ley. O Roberto Cuero, que algo compite con él en temas de moral y éticas públicas. Pocos podrían emular, en cambio, a Luis Esteban Torres en la defensa de los grandes intereses del país. Bueno, quizá Fausto Jarrín y Ronnie Aliaga. Muchos, oyendo planteamientos principistas de Pavel Muñoz, se deben preguntar si es el mismo que defiende a Glass y exige por debajo de la mesa, apenas puede, una comisión de la verdad que exculpe a su líder prófugo. En ese contexto, que es el de la política real, Jaime Nebot se encargó de agravar el problema. He aquí a un dirigente político que, en medio del desbarajuste institucional en la Asamblea Nacional, en el cual su partido está metido hasta la nariz, da una entrevista a algunas emisoras de la cadena AER y en ella produce algunas sorpresas. La más importante, plantea soluciones a algunos de los principales problemas del país. Cualquiera que oiga a Nebot se debe preguntar por qué el gobierno y los otros partidos no debaten esas y otras propuestas sensatas y lúcidas y por qué, aprovechando ese ardor patriótico, no se ponen de acuerdo. Y ahí está el misterio de la política que Nebot no resuelve, pero sí ilustra. Al igual que cada político que sufre un efecto de desdoblamiento apenas atisba un micrófono o una cámara. La realidad es siempre más prosaica y explica, en parte, ese misterio de la política ecuatoriana que parece inasible. Nebot lo acaba de ilustrar. Basta con seguir la conducta que tiene el Partido Social Cristiano en la Asamblea, donde se cuecen las habas en este momento. No se distingue por impulsar proyectos que él promueve ante las cámaras con cifras oficiales. Su diputado estrella, Luis Almeida, que los socialcristianos de pura cepa recuerdan con fastidio, estuvo empeñado en alzarse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que presidía su sobrina. Las movidas y los gritos destemplados de Esteban Torres, que no debe mover una pestaña sin que Nebot lo autorice, no han sido precisamente para debatir las ideas que su líder expone a los periodistas de AER. Ejemplos hay más. Dicho de otra manera, y esto no es en absoluto patrimonio de Jaime Nebot, la política criolla se hace en dimensiones paralelas. Una, la de los conceptos, y en casos raros, la de las ideas inteligentes, y otra para los micrófonos y las cámaras. Esa es la buena. Otra que es extorsiva y corrupta, que se hace por debajo de la mesa. La primera es discursiva, pero la segunda es real. La primera disfraza a la segunda. La primera es la que inunda los medios y las redes, pero la segunda llega en contratos colectivos o en mensajes enviados por WhatsApp al gobierno de turno. Esa disonancia no es percibida, o muy poco, en la academia y además en algunos medios de comunicación. Periodistas y académicos se preguntan, oyendo por ejemplo la entrevista de Nebot, ¿por qué algunas de esas ideas no están en el corazón de la acción de la sociedad política? La respuesta es sencilla. Esa no es la política real. Es el biombo tras el cual se cuecen las habas. ¿O acaso el clan Almeida procedía a espaldas de Nebot? ¿Desconoce él las movidas sórdidas que hay para descabezar a los responsables de las instituciones de control y poner, de acuerdo con el correísmo y con los amigos de Leonidas Issa en Pachacutic, a autoridades que estén a la medida de las necesidades judiciales precisas del momento y que deben desvanecer o desaparecer delitos? Por supuesto que hay propuestas razonables que Nebot impulsa, como las hay en otros partidos u otros movimientos. Propuestas que, debatidas y consensuadas, cambiarían el país y le darían un rumbo sensato y sostenible. Pero esa no es la prioridad para Nebot. Para solo tomar un caso, él es maestro
haciendo política en dimensiones paralelas. Y mientras así se haga política, como consecuencia irremediable de tener o solapar rabos de paja, el país tendrá políticos que hacen lo inconfesable y dicen cosas bonitas apenas aparecen los micrófonos y las cámaras. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia. Martes 8 de marzo del 2022, hoy Día Internacional de la Mujer. No vamos a hablar hoy de este día porque quiero ver cómo se desarrollan las conmemoraciones, los eventos, etcétera, para mañana tener una idea clara de qué es lo que se ha celebrado el día de hoy. Hoy quiero conversar más bien de los trágicos acontecimientos que se dieron en el Estadio de la Corregidora en la ciudad de Querétaro, México. Niños agredidos, padres de familia protegiendo a sus hijos para que no sean pateados por los hinchas del otro equipo, 26 muertos, cientos de heridos, la policía absolutamente desbordada, la FIFA en un silencio absoluto, la Federación Mexicana de Fútbol, bien, muchas gracias, el Estado absolutamente absorto diciendo que no hubo fallecidos y así una sociedad en indefensión. Quiero aprovechar este evento para hacer una concatenación o una comparación, más allá de que toda comparación es odiosa, con la fiesta de los toros. Me reconozco taurino y muchos de los que me ven lo saben. Y quiero decirles que en un espectáculo taurino jamás se ha visto una batalla campal entre los hinchas de un torero versus los hinchas de otro torero. En una plaza de toros jamás se ha visto un niño agredido por una bengala que lanza otro aficionado dentro del coso taurino. En los toros jamás se ha visto familias huyendo del espectáculo para no ser asesinadas en las gradas de una corrida de toros. Lo que no sucede en el fútbol. En el fútbol, en el Ecuador y en el mundo pasa exactamente lo mismo. Niños, como en el estadio de Barcelona, que han muerto con una bengala en el pecho lanzada por el hincha de otro equipo. Personas que han fallecido golpeadas por los hinchas del otro equipo bajo la lógica que hay que hacerle el aguante al equipo de fútbol y por nuestro equipo nosotros nos hacemos matar. En el fútbol hemos visto agresiones de todo tipo, aun cuando debería ser una actividad que una a las familias. Las organizaciones no gubernamentales que buscan la abolición de los toros dicen que este es un espectáculo violento, que daña la psiquis de los niños, que hace que la gente que mata animales tranquilamente pueda matar personas. Jamás se ha dado un acontecimiento de esa naturaleza. De los más grandes pensadores, escritores, pintores, articulistas del mundo, se han inscrito como aficionados a la fiesta de los toros. En el fútbol, en cambio, tenemos que lamentar lo que pasa, pero como hay intereses económicos de por medio, créanme que no habrá ninguna sanción para los responsables. Aprendamos a vivir el mundo en su real dimensión, en esa dimensión de que lo uno es arte y cultura, lo otro es deporte, sí, pero violencia también. No nos ceguemos frente a la realidad de las cosas. La realidad de las cosas nos hace pensar que definitivamente en el Ecuador y en el mundo debe haber más arte y menos violencia. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29.
YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.